Pasamos ahora a nuestro último tema ya de funciones trigonométricas y este tema es las funciones trigonométricas inversas. Entonces, antes de empezar vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido viendo. Ya por ejemplo conocemos las funciones trigonométricas, que son por ejemplo coseno de x, ¿verdad? Esta es una función trigonométrica. Y habíamos visto también las funciones trigonométricas recíprocas, que eso era simplemente decir 1 entre nuestra función trigonométrica. Y para seguir con nuestro ejemplo, aquí sería 1 entre coseno de x. Y para simplificar esto, para no tener que estar escribiendo 1 entre coseno y todo eso, habíamos dicho que esto se iba a llamar secante de x, ¿verdad? Esto es solo un nombre que le pusimos a esta expresión recíproca para simplificar. Ahora vamos a ver las funciones inversas, que son otra cosa. Y es muy claro que sepamos distinguir qué es una función trigonométrica, qué es una recíproca y qué es una inversa, porque especialmente cuando estamos empezando a ver esta materia, la notación puede confundirnos un poco. Entonces, hay un montón de formas que podemos definir una función inversa, y de hecho creo que ya varias de estas las habíamos hablado cuando vimos, creo que fue logaritmos y exponentes, y habíamos dicho que, por ejemplo, una forma de definir una función inversa era, si teníamos, no sé, esta gráfica, dibujar la línea y igual a x, ¿verdad? Y esto es f, y que nuestra inversa iba a ser un reflejo de esta gráfica con respecto a esta línea. Nos quedaría entonces esta gráfica aquí, y esa sería nuestra inversa. ¿Ok? Esa es una de las definiciones que habíamos visto, y también habíamos visto, habíamos visto cómo sacar las funciones algebraicamente y todo, que decíamos que f de x es igual a 2x más 1, y para sacar la inversa entonces decíamos que y menos 1 entre 2 es igual a x, ¿verdad? Despejábamos esta x y después decíamos que x menos 1 entre 2 es igual a y esta es nuestra inversa. En fin, hemos visto bastante las inversas y ya para este momento deberíamos estar familiarizados con ellas. Y ahora sí, vamos entonces a ver las funciones trigonométricas inversas. La primera que vamos a ver es coseno. Y su función inversa se llama arcoseno. O podemos escribir eso como coseno a la menos 1, que es la notación con la que estamos más familiarizados. Cualquiera de las dos es totalmente válida, ¿ok? Ahora, para que una función tenga inversa, tiene que ser una función 1 a 1. Es decir, que por cada valor en x, solo haya un valor en y. ¿Ok? O que por cada valor en y solo haya un valor en x, como es el caso aquí. Por eso, y porque, bueno, no, acordémonos que, por ejemplo, la función de coseno y de seno y tangente es periódica, ¿verdad? Se va repitiendo cada 2pi. Y entonces, esta gráfica entera no cumple con la relación de 1 a 1, ¿verdad? Y por lo tanto, para poder decir que esta función tiene una inversa, tenemos que limitar la gráfica de nuestra función. Y esto es justamente lo que hemos escrito aquí. Estas restricciones se pueden hacer casi que donde queramos, porque como sabemos la gráfica se va repitiendo, pero así es como se hace normalmente, y supongo que algunos matemáticos en su trono de números o lo que sea escogieron esto, y entonces esa es la convención que se usa. Y entonces vamos a limitar a coseno, vamos a decir que nuestra función de coseno va a tener un dominio que va a ir de 0 a pi, que es justamente lo que dibujé aquí, y esto en teoría sigue aquí hasta 2pi, ¿verdad? Esa sería la función completa, pero vamos a limitarle el dominio para que sea de 0 a pi, y el ámbito o rango se queda igual. Ahora, para la inversa, el dominio de la original pasa a ser el rango de la inversa, y el rango de la original pasa a ser el dominio de la inversa. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, esto es algo que simplemente tenemos que, digamos, o sea, medio saber, no necesariamente memorizar, pero sí poder identificar y visualizar, claro. Entonces, bueno, eso es coseno y arcoseno.
Vamos a ver ahora seno y arcoseno, o podemos escribir esto como seno a la menos 1, como queramos. Y lo mismo, aquí tenemos igual que limitar nuestra función para que sea 1 a 1 y así y que así tenga una inversa. Y la convención aquí es limitar esta función de menos pi medios a pi medios. Y el ámbito lo dejamos igual. Y como podemos ver entonces, para la inversa, el ámbito de la original pasa a ser su dominio y el dominio de la original pasa a ser su ámbito. ¿Ok? Y para tangente, tangente va a tener la inversa arco tangente o tangente a la menos 1, como queramos, las dos son válidas. Y vamos a limitar tangente de menos pi medios a pi medios, con un ámbito que son todos los reales. Y ojo que esto va abierto, a diferencia de los demás. Veamos que en los demás esto, este rango incluye. Esta limitación incluye a los puntos de más afuera, pero en este caso no, porque acordémonos que en la gráfica de tangente estas son asíntotas, entonces esas no están incluidas. Y entonces este va a ser su dominio de menos pi medios a pi medios y con un ámbito de todos los reales. Y para arco tangente, que es la inversa, esto es simplemente esto va aquí y esto va aquí, ¿ok? Ahora, hay una propiedad importante que vale la pena que veamos, y esto es algo que nos va a servir bastante ahora que estemos haciendo ejemplos. Agarremos esta función, por ejemplo, y esta no es una función trigonométrica ni nada, y esto no hay que copiarlo ni nada, ni sabérselo, ni aprender, ni memorizárselo, ni nada, porque el único objetivo de esto que voy a hacer ahora es que podamos visualizar una propiedad muy importante que vamos a aplicar. Entonces, bueno, tenemos esta función aquí, f de x igual a 2x más 1. Y queremos encontrar la inversa. Entonces, para encontrar la inversa, vamos a decir que x es igual a 2y más 1. Y x menos 1 es igual a 2y. Y x menos 1 entre 2 es igual a y. Y entonces, nuestra inversa va a ser igual a x menos 1 entre 2. Entonces, si nuestra función es 2x más 1, nuestra inversa es igual a x menos 1 entre 2. Ahora, ¿qué pasa si en nuestra función original metemos la inversa? Vamos a ver qué pasa. Entonces, esto nos quedaría como 2. Y lo que nos está diciendo esto es que en esta x metamos esto de aquí. ¿Ok? Y esto entonces nos va a quedar como 2x menos 2 entre 2 más 1. Y esto va a ser igual a 2x menos 2 más 2 entre 2. Y esto es igual a 2x entre 2, lo cual es simplemente x. Y veamos el caso al revés. ¿Qué pasa si metemos la original dentro de la inversa? Y otra vez, como dije, o sea, me preocupa que tal vez esto esté confundiendo las cosas un poco más, pero es importante que veamos el resultado. Entonces, igual, esto simplemente veamos qué es lo que pasa. No nos preocupemos mucho por el procedimiento en sí. Esto lo que nos está diciendo es que en esta x metamos esta función original. Entonces esto nos va a quedar como 2x más 1 menos 1 entre 2. Lo cual es igual a 2x entre 2 y lo cual es simplemente x. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Lo importante es ver que si hacemos que si metemos la inversa dentro de nuestra función, el resultado va a ser esta variable. O que si metemos nuestra original dentro de la inversa, igual, nuestro resultado va a ser esta variable. Y eso va a ser muy importante si, por ejemplo, estamos trabajando con una función en donde nuestra variable sea un ángulo, que eso es con lo que estamos trabajando en trigonometría. Entonces ya vemos que este procedimiento, que esta no sé, es que no sé si es una propiedad o lo que sea esto, nos va a ser bastante útil si tenemos que resolver para un ángulo más adelante. Y bueno, justamente ahora vamos a hacer unos ejemplos donde vamos a ir utilizando todas estas cosas para que ojalá que quede bastante claro este tema de las funciones trigonométricas inversas.